¿Cuáles son los beneficios de hacer el Evangelio en el hogar y qué es lo que pasa en su casa en este momento? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy voy a explicar qué es, cómo hacerlo y cuál es la importancia del Evangelio en el hogar. ¿Y usted sabe cuál es la origen del Evangelio en el hogar? Bueno, durante su peregrinación de bienaventuranzas en la tierra, Jesús Cristo mismo visitó muchos hogares, predicando la buena nueva de la ley de amor a las familias que lo recibieron. En esos momentos de predicación y oración, se puede ponderar que fueron múltiples las dificultades y dudas cotidianas que fueron motivo de reflexión y aclaración por la incomparable palabra del Maestro. El apóstol Pablo fue a varios lugares yendo a las casas de las personas para difundir las enseñanzas de Jesús y también los animó a cultivar el Evangelio en sus hogares y multiplicar las enseñanzas cristianas a los demás. Por lo tanto, podríamos decir que el Evangelio en el hogar es antiguo y que comenzó con Jesús y es una práctica actual porque todos estamos conectados por lazos de amor. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20, encontramos, porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como el Evangelio en el hogar es una reunión en nombre de Jesús, así Él se hace presente a través de los espíritus de luz que son sus mensajeros. Esos espíritus de luz van a las casas llevando a los hermanos desencarnados que necesitan ayuda para que ellos también puedan acompañar la reunión del Evangelio y también van a ayudar a alejar a los hermanos obsesores que puedan estar en nuestros hogares, influyendo negativamente en los encarnados y en la armonía del hogar. Bueno, ¿y cómo preparar tu casa para el Evangelio en el hogar? Listo. El primer paso es elegir una hora específica y un día de la semana en los que la mayoría de los miembros de tu familia puedan participar en el estudio del Evangelio, para que cada semana en ese mismo día, a la hora señalada, puedas realizar el Evangelio en tu hogar. El segundo punto es elegir una parte de la casa que sea tranquila, preferiblemente con una mesa, para que siempre pueda estar limpia y organizada. Y el paso número 3 es poner siempre un vaso o una botella de agua sobre la mesa. Si eliges un vaso, que sea uno para cada participante. Aquí en la casa, como tomamos mucha agua, cada uno trae su botella. Bueno, ¿y quién puede participar del Evangelio? Listo. Lo ideal es que se haga con todas las personas que viven en la casa, para que todos reciban ese intercambio de energía y también para que todos los obsesores estén presentes. Pero si no tienes el apoyo de otros encarnados para hacer el Evangelio, no hay problema, porque usted no estará solo. Busque con que todos aquellos que participan del Evangelio en el hogar puedan dar su punto de vista en la lectura que se ha compartido, ya que todos los comentarios son muy importantes. Si tienes niños participando del Evangelio en el hogar, pueden hacer una oración de abertura y dar sus comentarios también. Es esencial que los niños tengan la misma oportunidad de participar que tienen los adultos. Otro punto importante es que, independientemente del número de encarnados presentes, el Evangelio siempre debe hacerse en voz alta. Aquí en casa, cuando faltan 5 minutos para que comience el Evangelio, me gusta poner música para ayudar a armonizar el ambiente mientras termino de poner la mesa. Escucho mucho músicas católicas y evangélicas, pero si prefieres, puede ser de cualquier canción que te transmita paz y tranquilidad. Una vez organizado el espacio, comencemos el Evangelio. Y el primer paso es hacer una oración de abertura de tu Evangelio en el hogar. Esta oración no se lee ni se memoriza. Lo ideal es que salga de tu corazón, una oración de verdaderos sentimientos. Me gusta concluir esta oración seguida de un Padre Nuestro. Y el segundo paso es leer un fragmento de un libro espírita. Antes,
Usábamos aqui em casa o livro Pan Nuestro del Espírito de Emmanuel e psicografiado por Chico Javier. É um livro com 180 passagens que puedes ler, uma a cada reunião. Actualmente, estamos leyendo el libro Violetas en la Ventana del Espíritu de Patricia y psicografiado por la medium Vera Lúcia Marinzec. Es un libro que tiene capítulos cortos y ayuda mucho a conocer y entender la vida en una colonia espiritual. La idea de esta primera lectura no es entrar en largos comentarios o debates, es hacer una lectura para la reflexión y la instrucción, porque debemos recordar que los espíritus obsesores que nos acompañan y los espíritus más necesitados que son traídos por los espíritus de luz también serán adoctrinados en este momento. El tercer paso es leer algún tópico del libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Después de esa lectura, lo ideal es comentar lo que cada uno aprendió sobre el tema. Si no estás acompañado por otro encarnado, no hay problema. Comenta en voz alta lo que aprendiste de la lectura. Algunas personas hacen la lectura de manera aleatoria. Abren el libro en cualquier página y hacen la lectura. Lo estoy haciendo de manera secuencial porque mientras estoy haciendo el Evangelio en casa, también estoy estudiando el libro con mi familia. Y el cuarto punto es la oración final. Esta oración debe decirse como la primera, una oración sencilla y sincera. Agradecer la presencia de la espiritualidad, pedir protección para su familia y su hogar, pedir ayuda para que todos los hermanos y hermanas necesitados que estuvieron en la reunión puedan aceptar ayuda y seguir guiados a un lugar de amor, perdón y caridad. También lo hago siempre acompañado de un Padre Nuestro. El quinto y último punto es que todos los encarnados presentes deben beber del agua que estaba sobre la mesa. Si pones una botella, puedes beber esa botella durante toda la semana hasta que se termine. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede en la casa durante el Evangelio en el hogar? Cierto. Uno o más mentores vienen a nuestra casa antes de comenzar el Evangelio para hacer como una limpieza energética de toda la casa y retirar los hermanos obsesores que están allí. Esos hermanos van a estar afuera de la casa. Por eso que es importante hacer el Evangelio en voz alta, para que ellos también puedan escuchar lo que se dice y poder adoctrinarse. Muchos de ellos se conmueven con las oraciones o las lecturas y terminan aceptando la ayuda de los mentores espirituales que están allí. También es normal que enfermeros espirituales estén acompañados por hermanos que están en tratamiento para que ellos también puedan adoctrinarse y acelerar su recuperación. Durante la realización del Evangelio, los mentores espirituales también fluidifican el agua que dejamos sobre la mesa. Esta agua fluidificada a menudo actúa como medicina para el cuerpo físico y espiritual o como un energizante, reponiendo nuestros fluidos y energías, como describe André Luis en el libro Nuestro Hogar. También ponen una especie de protección en nuestro hogar para evitar que los espíritus obsesores, vampirizadores o burlones vuelvan a influir negativamente. Esta protección durará hasta la próxima semana cuando haremos un nuevo evangelio en el lugar. Pero es importante tener en cuenta que esta protección se mantendrá durante una semana o hasta que las personas de la casa vuelvan a vibrar en la misma sintonía que los obsesores. Es decir, debemos estar atentos a nuestros pensamientos, a nuestras palabras y a nuestras actitudes. Es importante prestar atención a las músicas que escuchamos o a los programas que vemos y a los pensamientos que ciertas ocasiones pueden generar. Un ejemplo, me gustaba ver una serie, pero me di cuenta que ese programa me generaba pensamientos negativos con algunos participantes. Así que yo decidí no verlo más para dejar de vibrar en una sintonía negativa. ¿Y por qué tiene que ser siempre en el mismo día y hora? Bueno, es importante tener ese compromiso con la espiritualidad, porque de la misma manera que tenemos que nos organizar para llevar a cabo el Evangelio,
los bienhechores espirituales también necesitan de esa organización, porque ellos también tienen otras tareas que realizar en el ámbito espiritual. Y me gustaría traer también otros detalles importantes. El primero de ellos es que el Evangelio en el hogar no debe durar más de una hora. No tiene que ser una reunión muy larga. Aquí en casa dura entre 15 y 20 minutos. El punto número dos es que el Evangelio en el hogar no es el momento ideal para manifestaciones mediúnicas. O sea, si alguno de los presentes es medium, lo ideal es dejar esta manifestación para un centro espírita. El punto número 3 es que si tienes una visita en tu casa en el día del Evangelio, en el caso del Evangelio en el hogar, has hecho un compromiso con tu familia, con los espíritus amigos y con tu propio crecimiento espiritual. Por lo tanto, debe dar prioridad a la realización del estudio del Evangelio por encima de todas las demás actividades. Si esta visita no quiere participar en el Evangelio, no debe interferir con tu compromiso con la espiritualidad. Fíjate que tal vez estas visitas fueron guiadas por los buenos espíritus para llegar a tu casa precisamente en el momento del culto del Evangelio a Jesús. Tal vez para que ellos también tuvieran la experiencia de esta práctica. Y el punto número 4 es que si por alguna razón de fuerza mayor no puede realizar el Evangelio en el día programado, puede continuar con el horario normal a la semana siguiente. Si usted o su familia están de viaje, pueden hacer el Evangelio en el hogar como de costumbre, incluso si no están en casa. El lugar más recomendado para llevar a cabo el Evangelio en el hogar es principalmente en nuestras casas, pero hay ocasiones en las que tenemos que hacer un viaje familiar o por trabajo. En esos casos, podríamos hacer en nuestra habitación de hotel o en la residencia donde nos alojemos. Recordemos que Jesús llevó el Evangelio a todas las partes, para que el Evangelio en el hogar pueda acompañarnos donde quiera que estemos. En el libro de los Espíritus, cuestión 659, Allan Kardec pregunta a la espiritualidad, ¿cuál es el carácter general de la oración? La respuesta es, la oración es un acto de adoración a Dios. Orar a Dios es pensar en Él, es acercarse a Él, es ponerse en comunicación con Él. A través de la oración podemos hacer tres cosas: alabar, pedir y dar gracias. Por lo tanto, si tu familia se acerca a Dios y se pone en comunicación con Él a través de la oración y el estudio de las enseñanzas de Jesús, es razonable pensar que tú y tu familia elevarán el nivel vibratorio de tus pensamientos y lograrán un poco más de armonía. Y el próximo viernes inauguraremos una nueva playlist hablando de la vida espiritual de los animales. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, deje su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.